va? Continuamos con el desarrollo del sistema. Entonces se me olvidó explicar en el video pasado de dónde sale esta fecha y el nombre del usuario, y también se me olvidó explicarles cómo controlar el menú. O sea, recuerdan que habíamos dicho que si no es usuario no aparece, si no es, perdón, si es un usuario, si es un usuario tipo administrador, debería tener acceso a los usuarios. Y si es un usuario que no sea tipo administrador, no debería tener acceso. Entonces eso no lo expliqué. Eh, Les voy a mandar por WhatsApp el código de lo que llevamos del sistema para que ustedes lo vayan revisando y practicando. No lo he montado en GitHub porque tengo un problema allí con la verificación entonces tengo que arreglar eso primero, pero quiero que este fin de semana pues tengan el código los tenga disponibles para que lo vayan repasando y adaptándolo a su sistema. Si lo quieren usar, si ustedes crean su propio código, pues sería genial, sería excelente si eso pasara. Pero bueno, es válido reutilizar código. Yo reutilizo mucho código de internet todo el tiempo. Ok, entonces veamos. Esto es parte del menú del sistema, ¿verdad? Esto, el encabezado este que está acá, y el menú es parte del archivo menú sistema. Entonces veamos a ver el archivo menú sistema. Y aquí tenemos, ok, este es el archivo menú sistema. Fíjense que aquí, en la parte del header, ¿verdad? En esta zona del header, aquí estoy imprimiendo en mi página web, ¿verdad? Dentro de este párrafo la fecha de hoy, luego viene esta barrita y luego los datos. Pero ¿cómo se obtiene eso? Bueno, primero los datos se obtienen de la variable sesión nombre y de la variable sesión apellido. Recuerden que cuando hacemos, iniciamos, ¿verdad? Cuando nos logueamos y aquí revisamos si el usuario pertenece a la base de datos y bueno, clave y todo, verificamos. Entonces, si eso llega a ocurrir, si el usuario tiene la clave y el login asignado, entonces se crea la sesión y aparte de eso se crean un conjunto de variables de sesión donde se guarda el nombre, el apellido, el usuario, el tipo de usuario y el mensaje. Eso ya lo habíamos explicado. Entonces estas 5 variables las puedo compartir donde yo arranque la sesión. Puedo tener disponibilidad. Eso ya lo habíamos explicado. Ok, entonces veamos menú sistema. Y fíjense que aquí yo tengo fecha, la fecha ya la vamos a explicar, pero entonces en datos yo ya tengo el nombre y el apellido, ¿verdad? El nombre y el apellido. Entonces eso yo lo estoy imprimiendo acá, ¿verdad? Que tiene este formato, bueno, que tiene aquí la fecha y la barrita y el nombre acá. Bueno, este formato se le da con CSS. Ok, ¿y la fecha? ¿Cómo se obtiene la fecha? Bueno, pues la fecha se obtiene haciendo el llamado a la función fecha. ¿Y dónde está esa función fecha? Está dentro de funcionalidad. Entonces aquí tenemos a funcionalidad por acá, por acá. Aquí está funcionalidad y esta es la función fecha. Primero yo creo un arreglo, ¿verdad? Con todos los nombres de los meses del año comenzando desde enero. Y recuerden que los arreglos en PHP comienza en la primera posición en 0, 1, 2, 3. O sea que para marzo, que es el tercer mes, sería la posición 2. Y recuerden cuando vimos, hay un video donde se manejan las fechas, si no recuerdan, búsquenlo. Entonces, cuando yo le paso por parámetro a la función de J, me devuelve el día actual del sistema. El día o sea, la fecha actual, en este caso el día, el número de día del mes, ¿verdad? Cuando le paso el parámetro J. Cuando le paso el parámetro N, a la función de ahí me devuelve el número del mes. ¿Por qué le resto -1? Porque el número del mes, si es marzo, me va a retornar 3. Le resto -1 porque yo estoy mostrando lo que contiene meses. Pero recuerden lo que habíamos dicho, esto comienza en 0, 1, 2, entonces por eso es que le resto 1. Y de ahí, con la Y mayúscula devuelve el año completo, ¿no? El año, en este caso 2021. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte, ya sabemos de dónde sale.
y cómo lo estamos imprimiendo. Ok, entonces aquí menú sistema, ¿dónde estamos? Ah, no, perdón, este no es. Ok, menú sistema, ¿dónde está? Ujú, menú sistema. Ok, entonces esta parte. Ahora fíjense a partir de acá comienza el menú. ¿Verdad? Todo esto es Bootstrap, esto me lo copio yo de Bootstrap y lo que hago es adaptarlo, ¿verdad? Para que usted tenga ese formato. Pero bueno, aquí lo que tenemos son un botón, ¿verdad? Botones y listas, ¿verdad? Con enlaces, con anclas, ¿verdad? El link a, y bueno, todo esto es Bootstrap. Pero fíjense cuando yo tengo cada una de las opciones, o sea, tengo archivo, tengo inicio, archivo, movimiento, reportes, todo, utilidades, ayuda, usuario y salir. La última es salir y la penúltima es usuario. Entonces veamos. Aquí está inicio, después viene archivo, con este menú desplegable que está acá. Después viene movimientos con este menú desplegable. Verifiquémoslo aquí. Archivo con este menú desplegable, movimiento con este menú desplegable. Luego viene reportes con este menú desplegable. Después viene stock. Stock no tiene menú desplegable, por eso es que tiene solamente esta ancla aquí, ¿verdad? Porque stock no tiene menú desplegable. Después viene utilidades. Y en las utilidades tenemos calculadora, respaldar base de datos y recuperar base de datos. Luego viene la ayuda, ¿verdad? La ayuda que tiene estas opciones. Y luego viene, luego de ayuda, viene usuarios. Pero fíjense lo que yo estoy haciendo acá con usuarios. En usuarios estoy manejando esto con código PHP. Entonces aquí tenemos PHP inicia aquí, PHP termina acá. Entonces lo que yo pregunto es que si el tipo de usuario es igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué igual a 0? Porque si revisamos la base de datos, para mí, si buscamos el rol acá, los usuarios cuyo código es 0, el código del usuario son administradores. Entonces por eso que acá pregunto si $tipo es igual a 0. Y vamos a ver de dónde sale $tipo. $tipo, por aquí, vamos a ver. Ok, déjenme buscar un momento. A veces hasta yo me pierdo en el mismo código que yo estoy creando. Este $tipo, ¿de dónde proviene? Fíjense que menú sistema siempre lo voy a llamar en todas mis páginas, ¿verdad? En todas mis páginas siempre voy a llamar al menú. Esa es la configuración que yo tengo. Ustedes la pueden hacer diferente. Fíjense que para principal yo siempre llamo aquí llamo a menú sistema y por eso que aparece el menú, ¿verdad? Siempre en todas las páginas. Pero menú sistema pero menú sistema ok, lo invoco en cada una de mis páginas, pero siempre en cada una de las páginas yo verifico la sesión. Y fíjense lo que yo tengo acá en verificar sesión. Verificar sesión, lo tengo acá. Y en verificar sesión, inicio la sesión. Si la variable usuario existe, quiere decir que la sesión fue creada, ¿verdad? Porque lo comprobamos con las variables de sesión. Si esta variable existe, que fue creada en el index, ¿verdad? $sesión usuario. Como esta sesión fue creada, repito, cuando iniciamos la sesión, cuando nos estamos logueando, entonces verificando la existencia o de que no esté vacía esta variable, pues nosotros podemos asegurar de que se inició la sesión. Entonces, en verificar sesión, nosotros verificamos de que esto no sea nulo. Como si esto no es nulo, pues $usuario le asignamos lo que contiene usuario para tener el nombre del usuario y también el tipo. ¿Ves? Entonces de aquí es donde sale $tipo, $sesión. Entonces, ¿por qué lo reconoce menú sistema? Porque, o sea, esta variable, ¿por qué lo reconoce menú sistema acá? Sin embargo, no lo tengo en ninguna parte.
¿Por qué? Porque cuando yo en cada página, ¿verdad? En cada página, aquí tengo la plantilla, primero llamo a verificar sesión y luego llamo primero a verificar sesión. Entonces verificar sesión crea esta variable. Y luego, en menú sistema, y luego vamos a suponer por aquí en principal, entonces aquí se crea la variable $tipo. Tipo. Y luego llamo a menú sistema. Como esto está primero que esto, pues las variables que están acá, o sea, que están en este archivo, se reconocen acá. Porque en sí, el include, el include lo que hace es que es como que si yo copiara el código acá. Lo que contiene esto acá es que, o sea, este código de verificar sesión es como que si yo lo escribiera, veamos acá en principal, es como que si yo lo escribiera acá. Pero bueno, PHP permite hacer esto para uno no tener unas páginas no sé, de mil líneas, 2000 líneas, sino se puede utilizar archivos separados y simplemente incluirlos. Ok, entonces sigamos con el menú sistema acá. Estamos con menú sistema, entonces ya está claro. Entonces veamos, si $tipo es igual a 0, como ya habíamos visto anteriormente, es porque es administrador. Pero si es administrador, entonces sí voy a agregar esta nueva opción al menú. ¿Viste? Que aquí estoy haciendo esto mismo. Si ustedes ven este código que está acá, que es el código de ayuda, es el mismo código que está acá. Es el mismo código que está acá. Fíjense que aquí está LI, class NAT item, drop down. Aquí viene A, class NAT, ¿verdad? Entonces, con PHP yo controlo si esto se imprime o si esto se agrega o no al código HTML. Eso es lo que hacemos con Echo. Agregar o no código HTML. O texto también puede ser. ¿Ven? Entonces verifiquen este código con este y verán que es el mismo código, salvo que cambia el nombre de las opciones y los href, ¿verdad? Las referencias a las páginas. Ok, ahora fíjense, yo pudiera controlar cada una de estas opciones. O sea, pudiera controlar la ayuda, pudiera controlar utilidades. Mira que esto está mal escrito. Utilidades, pudiera controlar movimientos, reportes. Por ejemplo, si yo tengo a alguien en mi sistema, por ejemplo acá, esto que está acá, si tengo a alguien en mi sistema, o sea, si voy a crear un usuario que solamente haga ventas, porque está en la caja haciendo ventas, entonces ¿para qué darle opción acceso a compras o a archivo? Sino simplemente debería darle opción a ventas. Entonces lo que hacemos es crear ese nuevo usuario, ¿verdad? Crear ese nuevo usuario y con código PHP como está acá, pues valoramos qué tipo de usuario es, evaluamos qué tipo de usuario es y si esto se cumple, pues le damos acceso o no a las opciones del menú. Espero esto se puede entender mejor si se practica, pues si se trata de hacer cambiar esto pero bueno, ya ustedes lo tienen aquí el ejemplo y espero que hayan entendido la explicación. Ok, continuamos. Bueno, entonces vamos ahora con registrar usuario. Entonces veamos. Para registrar usuario yo tengo un formulario, ¿verdad? Para registrar los usuarios y aparte un código para registrar los usuarios. Ok, eso es lo que vamos a explicar ahorita. Vamos a cerrar esto ya menú del sistema, cerremos plantilla, verificar sesión. El index no lo necesitamos, la conexión tampoco, principal tampoco, registrar usuario, y listarlo vamos a ver de último. Entonces, para registrar los usuarios tenemos
usuario, registrar, tenemos este formulario para registrar los usuarios. Eso está dentro de este archivo, ¿verdad? Dentro de este archivo form, registrar usuarios. Y tengo un screen acá, ¿verdad? Un screen HP que es registrar los usuarios. Entonces, el formulario este en su acción envía los datos que se envían por acá a través del formulario, se envían a registrar usuario. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es verificamos la sesión, nos conectamos a la base de datos, ya voy a explicar para qué es esto. Y ok, verificamos, verificamos, incluimos el menú y aquí tenemos el formulario. Aquí tenemos el formulario a registrar el usuario a través del método POST. Y todo esto son clases de PHP, de Bootstrap, perdón. Todas estas clasecitas que ven aquí, class W-50, todo eso de Bootstrap. Ok, ahora fíjense algo. Cuando nosotros estamos trabajando con formularios hay que validar. Recuerden que al principio vimos cómo se hacía la validación con JavaScript y también con HTML. Recuerden que eso es muy importante, que ustedes validen los formularios. Si ustedes no validan los formularios, eso les va a costar nota y bastante. Pero ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Fíjense que yo tengo acá... primero estoy diciendo que es requerido y tengo un patrón. Y recuerden que por allí tienen un video de lo que son expresiones regulares, ¿verdad? Entonces la cédula debe comenzar con un número y luego, vamos a ver acá, debe comenzar con un número y luego puede ser un número entre 0 y 9 y luego números entre 0 y 9 y pueden estar entre 6 y 8. Menos de eso no. Asimismo hay la validación es requerido para el nombre y con este patrón, con esta expresión regular y bueno, creo que todos están validados. La clave sí puede tener cualquier carácter, pero es obligatoria porque es requerido. Ok. Pero no olviden eso, no olviden validar los formularios, es muy importante. Ok, ahora veamos algo acá. Aquí hay un código PHP, desde acá hasta acá. ¿Verdad? Veamos por qué es ese código. Fíjense que cuando yo tengo aquí cédula, nombre, apellido, login, password y tengo administrador. Pero administrador es un select que es desplegable, ¿verdad? Y muestra aquí unas opciones. Entonces, esto yo lo estoy haciendo dinámico, o sea, leo de la base de datos esta información para que aparezca acá. Entonces, fíjense, si yo aquí agrego, ¿verdad? Si aquí yo agrego otro usuario, vamos, administrador, secretario, vendedor, gerente, vamos a ponerle supervisor, insertar, entonces sería el 4, ya iríamos para el 4, nombre, supervisor, y le doy a continuar. Ok, si le doy a examinar, fíjense que aquí ya aparece su supervisor con el código 4. Y veamos qué pasa acá. Cuando yo tengo aquí en registro de usuario, fíjense que aquí no aparece supervisor, pero si yo le doy F5 y actualizo la página, ahora veamos, ahora sí aparece supervisor. Entonces hay que automatizar las cosas, ¿verdad? No hacerlo todo allí, sino utilizamos el código para hacer nuestros sistemas lo mayor que se pueda automatizar. Entonces, expliquemos ese código. Fíjense que yo al principio lo que hago es, de la tabla roll, selecciono todos los campos desde la tabla roll. De la tabla roll es esta que está acá, la que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Esta es la tabla roll, aquí dice roll, y tiene estos registros. Ok. Entonces de aquí lo tengo y donde se almacena y ejecuto la consulta, ¿verdad? Esta consulta y esa consulta se almacena en result. Luego aquí viene el while, ¿verdad? Esto ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Esto es un iterador. Esto se va a ejecutar siempre y cuando existan filas por recorrer. O
sea, desde la fila 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta la última fila de la consulta o hasta el último registro de la consulta. Y fíjense que aquí yo tengo el select. El select está acá, comienza el select. Y luego lo que estoy haciendo, aquí termina el select, disculpen acá, aquí comienza y aquí termina. Y dentro del select pues estoy colocando las opciones. El valor va a ser el código de rol y el nombre, o sea, el nombre de la opción, o sea, el texto que va a aparecer allí va a ser el nombre del rol, o sea, administrador, supervisor, etcétera, etcétera. Y esto se va a repetir tantas veces como tantas filas tenga la consulta o tanto registro. Entonces, y luego lo que hago es liberar en la consulta, ¿verdad? Para liberar recursos de memoria y cierro la conexión. Ok, entonces fíjense que con esto ya, o sea, lo único que estaba allí, que requería explicación era esta parte de acá. De resto, esto ya lo sabemos manejar. Fíjense que Bootstrap tiene bastantes opciones, ¿no? Para uno mostrar, o sea, para uno darle estilos. Y pues este que lo estuve buscando y viéndolo en Bootstrap, pues me parece bien, pues para uno entregar un sistema con o sea, con estos estilos. Ok. Entonces veamos. Si yo aquí lleno esto, ¿verdad? Cédula, nombre, apellido, tal, y cumple con las restricciones, etcétera, etcétera, y le doy a enviar, ¿verdad? Vamos a ver aquí, le doy a enviar, no debo completar cada uno de estos campos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo le doy a enviar, el formulario lo envía los datos ¿a quién? Vamos a ver, ya lo habíamos dicho, a registrarusuario.php. Entonces veamos a ver qué tiene registrarusuario.php. Entonces aquí, como siempre, iniciamos la sesión, ¿verdad? Y si existe esta variable de sesión, pues seguimos trabajando. Si no, no puedo entrar aquí, si no lo mando para el index, ¿verdad? Porque aquí está el de lo contrario. Y fíjense que es cortico esto. Aquí rescatamos cada uno, ¿verdad? Cada uno cada uno de los datos que me está enviando, que se están enviando desde el formulario, ¿verdad? Dólar por cédula, dólar por nombre, porque aquí tenemos los name, ¿verdad? Name cédula, name nombre, name apellido, name login, password, ¿verdad? Son estos. Y el select, que está acá. Y el select, ¿dónde está el name del select? Veamos a ver. Aquí está, el name es tipo. Ok. Ajá. Entonces aquí estamos rescatando cédula, nombre, apellido, login, password y tipo. Fíjate que el password, lo estoy encriptando. ¿Recuerdan? Con Power Hash. Le paso la clave que estoy leyendo, que me están enviando, ¿verdad? Que es esta clave usuario, clave user, y el parámetro por defecto, que ya lo habíamos explicado. Entonces esto ya está encriptado. Y aquí tenemos el tipo de usuario también. Llamamos la conexión, ¿verdad? Llamamos la conexión, por lo tanto la variable $MySQL ya la tenemos, ya está disponible. Y escapamos los caracteres de cédula. ¿Por qué los caracteres de cédula? Porque es donde vamos a hacer la consulta. Entonces, bueno, para que no me venga por allí algo raro ahí, que el hacker me quiera dañar mi sistema. Entonces, fíjense algo. Yo pensé, o sea, que el requerimiento de los usuarios es que ni la cédula ni el login se repita. En muchos sistemas he visto que piden el correo y que el correo no sea igual, que tiene que ser diferente para cada usuario que se registra. Entonces, bueno, yo aquí estoy diciendo que la cédula y el login deben ser diferentes. No puede haber dos logins iguales. Veamos a ver si eso funciona.
Aquí tenemos los usuarios y veamos esta cédula 15 14 13 12. 15 14 13 12. 15 14 13 12. Y no sé, voy a buscar aquí un nombre. Carlos. Carlos Rivas. Aquí voy a poner Carlos R. Y una clave aquí. Ok, voy a decir que él es el supervisor y lo voy a enviar. ¿Desea enviar el formulario? Sí, aceptar. Entonces aquí me dice que el número de cédula login ya existe en la base de datos. O sea que no me permite una cédula. Pero vamos a cambiar esta cédula por 17, 16, 15, 14. Pero voy a colocar aquí un login que exista. Vamos a ponerle Pedro R. Este login Pedro R. Como ese login existe, no me debería permitir Pedro R. Si hay aquí una clave y le doy a enviar, aceptar. Entonces el login, como el login se está repitiendo, no me lo permite. Entonces, bueno, todo esto depende de los requerimientos que le pide el cliente. Recuerden que yo le digo al cliente, le digo, para mí es la persona que que me contrató para hacer el sistema. Para mí ese es el cliente. Entonces veamos aquí Carlos. Entonces si la cédula y el login no existen en la base de datos, pues puedo almacenar. Supervisor, le doy a enviar, aceptar. Entonces aquí el registro fue guardado, registro guardado en la base de datos. Le doy a regresar y me devuelve acá al formulario de registrar usuarios. Veamos, revisemos la base de datos, si examinamos, y aquí aparece Carlos Rivas con su clave encriptada y como él es el supervisor, pues tipo de usuario 4. Este estatus que tiene acá, esto lo vamos a tomar en cuenta cuando eliminemos un usuario. Porque generalmente cuando yo registro clientes y usuarios en mi sistema, eliminarlos pueden crear problemas de integridad de la base de datos. Ya me explico por qué. O sea, si yo veo aquí el diseñador, aquí si yo veo más en mi base de datos, es posible que yo tenga clientes que tengan facturas, ¿verdad? Entonces, o usuarios que registraron facturas. Si yo, sin tomar en cuenta esto, elimino un cliente o elimino un usuario, la integridad referencial se rompe. ¿Por qué? Porque aquí van a quedar facturas donde aquí va a quedar un dato, pero el dato, que es la cédula del cliente o que es la cédula del usuario, ya no existe dentro de mi base de datos. Entonces se genera inconsistencia dentro de mi base de datos. ¿Por qué? Porque no existe el dato, la clave, esta clave que es la clave referencial, o la clave que hace referencia al cliente, nunca lo va a conseguir. Entonces, pues, una forma de tratar eso, pues sería darle un estatus. Uno, si el usuario está activo, y 0 si el usuario no está activo. Por ejemplo, una persona que se fue de la empresa y que ya no es usuario del sistema, pues yo lo que hago es deshabilitarlo. Le coloco el estatus 0 y ya él no podrá hacer nada. O sea que si el estatus es 0, cuando él se loguee, no lo va a permitir. Entonces hay que agregar un poquito más de código en el index, ¿verdad? En este archivo que está acá. En el index, de manera que si el estatus es 0, entonces no debe permitir entrar al sistema y mucho menos abrir una sesión de trabajo. Ok, entonces entonces ya tenemos esto claro y vamos a revisar ahora lo que es el código de registrar usuario. Ok, o continuamos, mejor dicho. Ok.
Entonces, cuando yo hago la consulta, ¿verdad? Selecciono todos los campos, ¿verdad? Desde usuario, desde la tabla usuario, donde la cédula sea igual a esta cédula que estoy enviando que me está enviando el formulario, o el login sea igual a algún login, al login que me están enviando del formulario. O sea, esta consulta, si esta consulta devuelve alguna fila, quiere decir de que o la cédula existe o el usuario existe. ¿Sí? Entonces, en Result, en Result, en Result estoy guardando la ejecución de esta consulta, se guarda acá, aquí se guarda la consulta, y en el número de registros estoy guardando el número de filas, ¿verdad? Null que tiene la consulta. Entonces fíjense que si el número de registros es mayor que 0, quiere decir que esto me devolvió aunque sea un registro. Quiere decir que existe alguien que tenga esta cédula o que tenga este usuario. Entonces yo lo que hago es que $sesión, ¿verdad? Esta $sesión, recuerda que lo habíamos hecho aquí en el index, habíamos creado esta variable $sesión y lo habíamos creado con vacío. Entonces aquí es donde la voy a utilizar yo para enviar información entre sesiones, entre páginas, perdón, entre páginas. Ok, entonces fíjense, $sesión, ahora envío este párrafo, ¿verdad? Con la clase mensaje error y le envío esta información. El número de cédula login ya existen en la base de datos. Y direcciono el navegador a mensaje.php. ¿Y quién es mensaje.php? Esto que está acá. Y mensaje.php, bueno, es solamente esto. Imprime, lo que tengo aquí es un dict, ¿verdad? Con unas clases acá, pero simplemente lo que hace es escribir en este dict lo que tiene $sesión mensaje, o sea, lo que tiene esta variable, que ya lo habíamos visto acá, ¿verdad? $sesión mensaje, tiene un párrafo, tiene todo esto que está acá. Entonces aquí se va a imprimir en un mensaje con un párrafo como lo vimos anteriormente. Y un botón, ¿verdad? Un botón, o sea, un ancla, pero de tipo button, o tipo botón, que redirecciona a registrar usuarios, ¿verdad? Entonces, volvamos otra vez. Ok. Bueno, lo que no quiero es registrar otro. Entonces vamos a continuar revisando esto. En registrar usuarios. Ahora sigamos. Si esto no es mayor que 0, quiere decir de que no existe ningún usuario que tenga la cédula o que tenga el login. Por lo tanto, podemos hacer la inserción. Insert into, ¿verdad? Que es la instrucción de SQL para agregar un nuevo registro en una tabla con insert into. Entonces, insert into dentro de la clave usuario, y aquí colocamos los campos: cédula, nombre, apellido, login, clave usuario, tipo de usuario, y los valores estos que me están mandando desde el formulario: cédula, nombre, apellido, login, clave y tipo. Ejecuto la consulta y el query, ¿verdad? Cuando son de este tipo, insert, cuando no son consultas que retornan información, pues esto retorna verdadero o falso. Por lo menos los queries de este tipo, que son insert, que son de inserción o de borrar información. Select si devuelve una consulta, o sea, un conjunto de registros, o 0 registros, pero en este caso, cuando son consultas tipo insert o delete, devuelve verdadero o falso dependiendo si hubo éxito acá. Entonces, en caso tal de que no se pudo insertar, ¿verdad? Esto dio falso, pero aquí lo estoy negando, entonces esto se convierte en verdadero. Entonces le enviamos a mensaje, ¿verdad? A la página de esta mensaje,
a través de la variable esta dólar sesión mensaje el siguiente texto: error, no se pudo guardar el usuario. Y en caso tal, ¿verdad?, de lo contrario, de que esto fue exitoso, pues le escribimos registro guardado en la base de datos, que fue lo que vimos anteriormente. Y lo redirecciono a mensaje con esta información. Y luego pues cerramos la consulta y cerramos la conexión. ¿Qué otra cosa por acá? Vamos a ver. Está. Ok. Ya para terminar, el siguiente video vamos a explicar lo que es paginación. Entonces, fíjense, cuando yo hago una búsqueda en Mercado Libre, por ejemplo, ¿verdad?, de un procesador i5, un CPU i5, un procesador me muestra una lista de elementos. Entonces, cuando son muchos elementos, pues él pagina ese conjunto de elementos. Entonces, fíjense que aquí me muestra un pocotón, pero como no puede mostrar más, pues me da una paginación. Yo le doy siguiente y me pasa a los siguientes elementos, a los siguientes elementos de la lista. Bueno, lo que pasa es que internet toda la vida. Y aquí están los otros elementos. Algo como esto, ¿verdad? Yo tengo una lista de productos, pero si vemos en la base de datos cuántos productos son, esta es otra base de datos que tengo por acá, sistema ventas, y aquí tengo los productos. Y fíjense que aquí tengo un total de 25 productos, creo que son. Lo cierto es que, bueno, aquí me muestra 25 filas, pero me está mostrando, le doy a siguiente y en la siguiente página muestra uno, o sea que son 26 productos. Y si vemos esos productos acá en la paginación, pues aquí tenemos 10 productos, ¿verdad? Pero para no mostrar todos, hacemos una paginación, le doy 2 y aquí muestra los 10 siguientes productos, y si le doy 3 me muestran los siguientes productos. Entonces esto es lo que vamos a ver en el siguiente video, cómo hacer una paginación. Y este tipo de paginación pues es lo que yo les pido que lo incluyan aquí en los usuarios. Aquí cuando le doy listar usuarios, pues que me incluya una paginación si lo requiere, ¿verdad? Porque puede ser que yo tenga, no sé, 50 usuarios en el sistema, entonces mostrar los 50 pues no sería adecuado, sino mostrar por páginas cada uno de esos usuarios. Hasta luego.